No es posible comprender completamente la energía del útero sin analizar o observar el contexto externo en el que se encuentra. Y estoy hablando entonces del sistema patriarcal. La conciencia del útero está limitada por esa lógica creada hace milenios y sostenida por generaciones a través de una inercia de silencio dada por la sumisión y la fidelidad al sistema. En este capítulo del podcast voy a estar hablando entonces de patriarcado y el útero. Mi nombre es Marcela Tess y soy la creadora de este proyecto y libro con el mismo nombre. En este podcast comparto lecturas y reflexiones sobre la conciencia del útero y te acompaño en este proceso no solo de leer el libro, sino de tu propio camino de conciencia y reconciliación. Si bien estamos llegando al final del podcast, estoy aquí leyendo del capítulo 8, la lógica energética patriarcal del libro Nuestro Útero. Y no es un tema al que me refiero habitualmente en las prácticas o en los talleres de nuestros programas abiertos. Es complejo, necesita desarrollo para lograr un entendimiento. Se puede tornar político o reactivo muy rápidamente y no son esos los enfoques que me interesa darle. Sin embargo, comprender la lógica del patriarcado, estudiar por lo menos brevemente la historia, que es la historia de las mujeres, cómo progresivamente esto nos va sucediendo, me resulta interesante no solo en relación a estudiar el útero y trabajar en la conciencia de este órgano silenciado, sino también en relación a muchas emociones, creencias, secretos del linaje y tanto más, que existen porque existe el patriarcado. Es decir, nuestras vivencias emocionales y corporales podrían ser diferentes si la lógica sistémica de la humanidad fuera otra. No se trata de rechazarla, porque en esto es donde nos toca habitar la tierra y habitar nuestros cuerpos y nuestra conciencia, sino justamente de comprenderla. Y entonces, a partir de tener un poco más de información sobre qué significa el patriarcado, históricamente, energéticamente, sistémicamente en la conciencia, podamos traer un poco más de luz, claridad, a nuestros patrones habituales y a nuestras limitaciones hacia la conciencia del útero. Entonces, sabiendo que solamente voy a dar una versión parcial y visión parcial de lo que es el patriarcado en este breve capítulo del podcast, voy a compartir algunas lecturas de este capítulo y seguramente algunos comentarios que me vayan surgiendo. Los inicios del sistema patriarcal. El patriarcado como modelo social incipiente surgió hacia alrededor de 10.000 años atrás. Su creación y consolidación llevó milenios, se dio en distintas partes del mundo, en diferentes velocidades. O sea, no hay un momento concreto de inicio del patriarcado, sino que depende de los distintos avances tecnológicos y socioculturales que se fueron dando. Hay dos momentos de la evolución humana y de la conciencia humana que son interesantes de considerar. El primero es cuando los seres humanos comprendieron la intervención de los hombres en la creación de los hijos e hijas. La maternidad es obvia desde el inicio de la existencia de los seres, pero no así la paternidad. Entonces, en algún momento de la prehistoria, los hombres tienen una comprensión, las mujeres también, por supuesto, una comprensión de su intervención en la creación de los hijos. Estas hijas e hijos de alguna manera dan continuidad, ¿no?, a la esencia de los seres, a la esencia de madres y padres.
En algún momento los seres prehistóricos comienzan a imaginar su continuidad en la vida. Y nuestra vida es finita, nos morimos. Y entonces nuestra vida se perpetúa a través del linaje. La única forma de asegurar la paternidad, hace 10.000 años atrás y hasta hace muy reciente, es decir, que los hombres pudieran tener la certeza que los hijos e hijas eran de su esencia, era a través de la exclusividad sexual de las mujeres. Ese vínculo sexual exclusivo era un requisito que los hombres necesitaban para tener certeza de paternidad. El primer análisis de ADN de paternidad sucedió en el año 1993, o sea, hace nada, con lo cual la exclusividad sexual de las mujeres para con un hombre fue definitorio en los inicios del patriarcado. Eso unido a un segundo componente, que es la conciencia de posesión. Esta sucede en el momento en que las tribus nómades se convierten en sedentarias, alrededor de 5.000 años atrás. Eso fue posible porque se desarrolló la agricultura y la ganadería. Las tribus se vieron con una posibilidad de juntar alimentos en un mismo lugar. Les importaba cuidar de las tierras y que esas tierras sean heredadas, continuadas por el clan, por la tribu. Entonces, ahí nuevamente se ve la relevancia de saber de quién son los hijos. Y a su vez que hubiera hijos e hijas. Porque por supuesto en la época prehistórica, en la antigüedad, en la época medieval, la ausencia de medicina, la escasez de recursos, todo eso provocaba que la expectativa de vida de las personas fuera de 30 años aproximadamente, la mortalidad infantil de más del 50%. O sea que las mujeres tenían la tarea de engendrar vida para la tribu, para sus familias y los clanes, y lo hacían de manera continua, porque más de la mitad de los hijos que traían a la vida morían a temprana edad. Entonces, las mujeres tienen esta tarea tácita de continuar con la raza humana, y los hombres toman el rol de proveedores de los que aportan los recursos de alimentos, cobijo, protección y seguridad. Ese es el momento, como dije, no es un momento concreto de la historia ni sucede al mismo tiempo en todos lados, pero es un momento que sí podemos concebir en la conciencia como el inicio del intercambio o la negociación de úteros por recursos, úteros por protección. Entonces, los úteros están en juego en el patriarcado desde el inicio, con la tarea de dar continuidad a la existencia humana en todas sus dimensiones, en la humanidad completa y en la dimensión de las tribus. Los hombres se encargan de proveer, pero son muy conscientes de su paternidad y de la posesión que desean sobre sus tierras, sus mujeres y sus hijos. Pero no quiero poner la lupa en los hombres como los malvados de la historia. Lo veo como un mecanismo de supervivencia colectivo necesario para la humanidad en ese momento, en donde hubo un acuerdo tácito y esa fue la forma que se encontró para que los humanos sigamos existiendo en esta tierra. Que luego, por supuesto, sí se tergiversó, causó muchísimo daño, limitó y subyugó a las mujeres en muchísimos sentidos, también se malusó el poder y tanto más, y el patriarcado terminó siendo la deformación a la que llegamos hoy. Pero de alguna manera es el mecanismo humano que permitió que los que existimos hoy en día estemos en esta tierra
y tengamos la tarea de desmantelar el patriarcado. Entonces, desde una perspectiva de comprender la necesidad de supervivencia en la vida, lo puedo ver con un poco de compasión y no culpabilizando a las partes. Por lo menos desde esta visión sistémica. Eso no quita, por supuesto, las culpas ni el reconocimiento del dolor y el daño que no solo las mujeres, los seres humanos han recibido por milenios a través de la lógica del patriarcado. Hombres y mujeres, ¿no es cierto?, han sido dañados por este sistema. Con el patriarcado institucionalizado, esto sucede con la invención de la escritura, porque entonces acuerdos, reglas, restricciones y leyes quedan por escrito y entonces son mucho más difíciles de cambiar y discutir. Entonces, la institucionalización del patriarcado genera que las mujeres queden vinculadas a los hombres a través de los úteros de manera efectiva, porque su capacidad sexual y reproductiva es condicionante en esa vinculación, dado que tienen que aportar los hijos y tienen que dar exclusividad sexual a los hombres. Las mujeres en edad fértil, desde menarquía hasta menopausia, son las útiles para el patriarcado. Y pasan de depender de su padre a depender de un marido, con esta tarea de engendrar herederos. Las hijas serán útiles para generar alianzas políticas y comerciales. Los hijos, como dije, heredan las tierras o son mano de obra. Las madres gozan entonces de cierto prestigio respecto a otras mujeres que no lo son o no logran serlo. Quedan apartadas del sistema de valor de las mujeres en el patriarcado, aquellas que son infértiles y aquellas que están en menopausia, porque entonces no son útiles para el sistema. Se da así una competencia entre las mujeres de manera tácita a partir de la calidad y cualidades de sus úteros. Las mujeres que muestran fertilidad son valiosas, las mujeres que muestran, por supuesto, regularidad en sus ciclos como sinónimo de perfección y fertilidad son más valiosas. Los nacimientos de niños vivos, por el contrario, hay aquellas mujeres que sufren abortos, pérdidas o muertes de sus niños al nacer o a temprana edad, pierden valor como mujeres. Los celos, la envidia, la soberbia, el maltrato entre nosotras surge en ese momento como resultante de esta competencia. Los úteros son un objeto de cambio, un objeto de negociación, pero también aquello que nos puede dar prestigio, valor y seguridad dentro del sistema. Todo lo que podía producirnos castigo, exclusión, riesgo o maltrato comienza entonces a ser silenciado. No solo las reglas del sistema se sostienen por inercia y silencio, son todos los secretos milenarios de nuestros linajes lo que también lo sostiene. No hay relación entre las sociedades neolíticas sedentarias y las actuales en lo que respecta al acceso a recursos, educación, seguridad y, por supuesto, instituciones igualitarias para hombres y mujeres. Entonces, lo que era necesario en la antigüedad ya no lo es ahora, hoy ya no es útil. Pero la continuidad del patriarcado está dada por el silencio, porque tenemos una incapacidad de recordar el origen de este sistema y hay una historia de la humanidad que está relatada por el mismo patriarcado. Entonces es imposible desde adentro detectar las fallas del sistema. Como no podemos ver lo que hemos creado, la comprensión de las consecuencias también es invisible.
En algún momento describí el patriarcado como una habitación de paredes transparentes. No sabemos a dónde termina, a dónde están esas paredes. Entonces, todo lo que pensamos, creamos y concebimos adentro de la habitación, sin darnos cuenta que es patriarcado, sigue estas reglas y sostiene el sistema. Recién cuando logramos salir, que porque sus paredes son invisibles y no entendemos muy bien cómo hacerlo, pero cuando estamos afuera o podemos observar apenitas del otro lado, ahí entonces podemos crear, sanar, reconciliar, abrir esta lógica a otras posibilidades. Lo que mantiene vivo al sistema es todo lo oculto. Todos los daños que permanecen ocultos se tenderán a repetir a través de los linajes hasta tanto salgan a la luz. Esa es la fuerza que tiene el silencio. La permanencia y la replicación del daño hasta hacerlo visible para que sea reconocido y nombrado. Todos los úteros tienen memorias de daño, real, simbólico, actual o ancestral. Es interesante la tarea de construir la historia individual y colectiva de los úteros, colectiva de acuerdo a tu linaje y a tu alcance, con las mujeres que están cerca de ti. Tomar responsabilidad por todos los actos y creaciones que se van descubriendo y las consecuencias en el tiempo. A todo eso, tomarlo, honrarlo, sanarlo y reconciliarlo. Parece una tarea inmensa, por supuesto, y ciertamente lo es, y también siempre digo que va a llevar, tal vez no milenios, pero sí algunos cientos de años. Siempre tengo la perspectiva que somos una generación que pone las semillas para la transformación del patriarcado hacia otro sistema más igualitario y más orientado a la creación, pero que tal vez no seamos las que vivenciemos ese momento de cambio. Entonces nuestro alcance es completamente personal. Nuestra tarea es sobre las propias historias, sobre los propios linajes, y en el momento en el que el linaje puede abrirse, porque exigirlo y forzarlo tampoco sirve. Entonces trabajas contigo, trabajas con la historia de tu madre, tu abuela, tus tías, lo que puedes saber, lo que puedes sanar, lo que están dispuestas esas mujeres a sanar, y eso es más que suficiente. También somos conscientes de que solo podemos sanarnos a nosotras mismas, entonces abrir demasiado el panorama y tomar una responsabilidad mental por la totalidad de las mujeres no ayuda. En realidad, si cada una de nosotras hace su tarea, eso es más que suficiente para todas. Finalizo este capítulo con las reglas que sostienen al sistema, que para mí es como un resumen para entender el patriarcado. Ver lo oculto nos permite comprender las reglas de la lógica patriarcal sobre las que hemos mantenido fidelidad y respeto de manera inconsciente por milenios. Son simples pero terriblemente poderosas y están arraigadas en nuestras células como información transgeneracional. Primera regla. El útero le pertenece al hombre. A través de este acuerdo inicial del patriarcado, las mujeres cedimos nuestra capacidad reproductiva y sexual a un solo hombre. Eso progresivamente se transformó en la pérdida de poder sobre el útero y la autonomía femenina. Segunda regla. La mujer debe brindarse al bien común. En su rol de maternar, la mujer deja de lado sus deseos individuales para favorecer la continuidad de los linajes, las tribus y la especie. La individualidad femenina queda subyugada a lo colectivo y eso se transforma en una pérdida de posibilidad de elegir nuestros propios destinos. Tercera regla.
Las mujeres deben permanecer divididas y en silencio. Al negarnos acceso a los recursos, a la educación y a la historia propia, las mujeres perdimos conciencia colectiva y nos convertimos en amenazas a nosotras mismas. La unión de las mujeres conlleva el riesgo del reconocimiento del poder sobre sí mismas y sobre el sistema. Puede ser que si nos juntamos y creamos verdadera sororidad, recordemos y comencemos a hablar. Cuarta regla. Los hombres deben permanecer en complicidad. Todo lo que hacen los hombres como daño se oculta a través de un acuerdo de fraternidad, que asegura la impunidad y el silencio sobre todos estos actos indecentes y le da continuidad al sistema por medio de la replicación del daño oculto. Estas 4 reglas, como resumen de la lógica patriarcal, me parecen interesantes. La fidelidad a las reglas debe cambiar, rompiendo la inercia silenciosa, pero no de cualquier manera, sino a través de la creación de una nueva lógica orgánica. Cuando la fidelidad a las reglas se rompe por rebeldía, se genera oposición y lucha. Esa misma lucha está sustentada por el sistema. Paradójicamente lo fortalece. En cambio, cuando la fidelidad a las reglas se rompe a través de la creación, no hay oposición, sino que hay una nueva opción. Cuando esta nueva opción es lo suficientemente coherente y poderosa, suma miembros por resonancia y debilita al sistema anterior progresivamente y naturalmente, con mucho menos esfuerzo. Espero que cultivar y desarrollar la conciencia de los úteros nos lleve a crear nuevas reglas, un nuevo sistema, no orientado a la supervivencia y al miedo, sino a la creación y a la prosperidad de las mujeres y de la humanidad completa. Y así cierro este capítulo. Debo decir que fue difícil escribirlo y también fue difícil conversarlo aquí con ustedes. Como dije, es un tema complejo que lo acabo de resumir muy rápidamente. Te invito a que lo leas en el libro. También a que profundices este tema en uno de nuestros talleres de las prácticas del útero, el número 4, en el que trabajamos sororidad y soberanía del útero. Hablé sobre este tema, sobre el efecto del patriarcado en la soberanía de los úteros, la competencia entre mujeres y nuestra necesidad de excluirnos en vez de incluirnos, como parte de nuestro mecanismo automático. Y entonces la importancia de movernos en otro sentido, de crear inclusión, compasión, acompañamiento y presencia en nosotras, para nosotras. Gracias por tu escucha. Por supuesto, puedes encontrar el libro Nuestro Útero en Amazon, en el sitio web nuestroutero.com. Nos reencontramos hacia el último capítulo de este podcast, en el que vamos a cerrar juntas este recorrido.